Bien, estimados, vamos a continuar con la investigación bibliográfica, es decir, vamos a continuar con la misma investigación, la investigación del mismo tema que cada uno eligió. Y entonces ahora les voy a enseñar de qué manera elaborar fichas de trabajo para esta investigación bibliográfica. Una ficha de trabajo es una herramienta que sirve para realizar una tarea o actividad complementar en el estado del arte. Y de esa manera nos permite organizar la información. Esta ficha de trabajo ahorra tiempo porque así, por más que nosotros guardemos las publicaciones o las fuentes que hayamos encontrado en carpetas, las fichas de trabajo nos permiten guardar la información más relevante de esos artículos y aparte de que también nos ayuda a memorizar, porque el escribir nos ayuda mucho a memorizar y a retener las características de la información que estamos empezando a relevar, aparte de eso, también nos ahorra tiempo después cuando vayamos a compendiar toda esa información. Estas fichas de trabajo originalmente se elaboraban en cartón, pero actualmente las tenemos en formato digital, en páginas A4. ¿tá? Esto no quiere decir que se descarten las fichas de cartón. Hay gente que prefiere hacerlas a mano y no está mal. El formato se refiere a qué es lo importante y relevante en cualquier ficha y que tiene que estar contenida dentro de la misma. Una es el nombre del autor, el año de publicación y la editorial, es decir, cuál es la editorial que publicó ese libro. Después, el título del libro y el tema que aborda el título. Luego, el número de página y sección y capítulo donde nosotros sacamos la información que vamos a poner en el resumen. Y también el tema, que nos interesa a nosotros. Arriba ponemos el tema abordar, pero luego el tema que nos interesa a nosotros que destacamos, por ejemplo, marco teórico, para marco teórico o para metodología de la investigación. Y el resumen, que es lo que nosotros destacamos del libro. Bien, ¿qué estructura tiene que tener esta ficha? Cada ficha tiene una estructura que es la que yo estoy dando, pero no tiene por qué ser estricta. Lo que pasa es que ayuda mucho a que todas las fichas tengan una estructura parecida, porque después vamos a buscarla en el mismo lugar. Entonces, primero ponemos autor, año de publicación y página que se colocan arriba de la ficha del lado izquierdo. ¿Está? Porque ahí esto nos ayuda a ubicar el lugar donde estamos trabajando, el lugar del libro donde estamos trabajando. Luego, el título del libro se ubica arriba a la derecha y cabe poner el subtítulo. Hay libros que tienen título y subtítulo. Luego, el tema y el resumen. El resumen se puede utilizar en forma textual o sacar los temas y ponerlos con el texto propio. Y eso depende de cada uno. Si se saca textual, se tiene que poner entre comillas. De manera que esto nos permite a su vez clasificar las fichas. Las fichas textuales son las en las cuales se hace un recorte y pegue de determinado texto, ¿no? Y se pone entre comillas. Si luego volvemos a hacer ese recorte y pegue y lo volvemos a poner en un texto propio, lo tenemos que poner entre comillas y a su vez decir de a qué autor pertenece ese texto, el año y el número de página. Si nosotros hacemos una ficha de paráfrasis, es decir, que con palabras nuestras,
con nuestro propio vocabulario nos referimos a ideas que pertenecen al autor, entonces en ese caso no estamos haciendo un recorte y pegue, pero sí podemos hacer un recorte y pegue de esa ficha para ponerla en el texto propio luego. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer en ese texto propio es referenciar el autor, porque la idea la estamos sacando de un autor, o sea que referenciamos poniéndole el apellido del autor y el año de publicación de ese texto. Después tenemos otra ficha como es la ficha de resumen, que es la que vamos a hacer como tarea. Las fichas de síntesis, donde destacamos las ideas principales del libro en general o de la fuente que estamos utilizando. Y la ficha mixta, en la que podemos, por ejemplo, poner tanto partes textuales como tantos de paráfrasis, o hacer una ficha de resumen y de síntesis. Aquí después ustedes tienen un ejemplo de ficha de resumen. ¿Tá? Y luego les presento la tarea, porque esta clase en realidad lo más importante es que ustedes hagan esta tarea. Esta tarea consiste en que en base al tema que ya eligieron, ustedes van a buscar 5 artículos o fuentes de información sobre el mismo tema abordado. Y van a elaborar 5 fichas de resumen. En cada ficha se incluirá, aparte de toda la estructura que ya les mostré, ¿no? Van a incluir en el resumen el objeto de estudio, el objetivo, la metodología utilizada, algún aporte principal y el resultado en la propia ficha. Esto tiene que ser un párrafo de más o menos 10, 12 líneas, no es más que eso. Una ficha no es una hoja entera, ¿tá? Es media hoja. Luego van a producir una síntesis a partir de las 5 fuentes consultadas. O sea, toman los 5 resúmenes y de alguna manera elaboran una síntesis con palabras propias y le ponen un título. Y luego envían al correo entonces los 5 resúmenes más la síntesis más los 5 artículos que ustedes eligieron. Y todo eso me lo envían al correo. No se olviden de nada, ¿tá? Porque esa es la tarea 9. Y todo esto ustedes lo están haciendo con el fin de poder llegar a hacer la tarea al final. Bien, estimados, vamos a continuar con la investigación bibliográfica. Es decir, vamos a continuar con la misma investigación, con la investigación del mismo tema que cada uno eligió. Y entonces ahora les voy a enseñar de qué manera elaborar fichas de trabajo para esta investigación bibliográfica. Una ficha de trabajo es una herramienta que sirve para realizar una tarea o actividad complementar en el estado del arte. Y de esa manera nos permite organizar la información. Esta ficha de trabajo ahorra tiempo porque así, por más que nosotros guardemos las publicaciones o las fuentes que hayamos encontrado en carpetas, las fichas de trabajo nos permiten guardar la información más relevante de esos artículos y aparte de que también nos ayuda a memorizar, porque el escribir nos ayuda mucho a memorizar y a retener las características de la información que estamos empezando a relevar. Aparte de eso, también nos ahorra tiempo después cuando vayamos a compendiar toda esa información. Estas fichas de trabajo originalmente se elaboraban en cartón, pero actualmente las tenemos en formato digital, en páginas A4. ¿tá? Esto no quiere decir que se descarten las fichas de cartón. Hay gente que prefiere hacerlas a mano y no está mal. El formato se refiere a que
qué es lo importante y relevante en cualquier ficha y que tiene que estar contenida dentro de la misma. Una es el nombre del autor, el año de publicación y la editorial, es decir, cuál es la editorial que publicó ese libro. Después, el título del libro y el tema que aborda el título. Luego, el número de página y sección y capítulo donde nosotros sacamos la información que vamos a poner en el resumen. Y también el tema que nos interesa a nosotros. Arriba ponemos el tema abordar, pero luego el tema que nos interesa a nosotros que destacamos, por ejemplo, marco teórico, para marco teórico o para metodología de la investigación. Y el resumen, que es lo que nosotros destacamos del libro. Bien, ¿qué estructura tiene que tener esta ficha? Cada ficha tiene una estructura que es la que yo estoy dando, pero no tiene por qué ser estricta. Lo que pasa es que ayuda mucho a que todas las fichas tengan una estructura parecida, porque después vamos a buscarla en el mismo lugar. Entonces, primero ponemos autor, año de publicación y página que se colocan arriba de la ficha del lado izquierdo. ¿Está? Porque ahí esto nos ayuda a ubicar el lugar donde estamos trabajando, el lugar del libro donde estamos trabajando. Luego, el título del libro se ubica arriba a la derecha y cabe poner el subtítulo. Hay libros que tienen título y subtítulo. Luego, el tema y el resumen. El resumen se puede utilizar en forma textual o sacar los temas y ponerlos con el texto propio. Y eso depende de cada uno. Si se saca textual, se tiene que poner entre comillas. De manera que esto nos permite a su vez clasificar las fichas. Las fichas textuales son las en las cuales se hace un recorte y pegue de determinado texto, ¿no? Y se pone entre comillas. Si luego volvemos a hacer ese recorte y pegue y lo volvemos a poner en un texto propio, lo tenemos que poner entre comillas y a su vez decir de a qué autor pertenece ese texto, el año y el número de página. Si nosotros hacemos una ficha de paráfrasis, es decir, que con palabras nuestras, con nuestro propio vocabulario, nos referimos a ideas que pertenecen al autor, entonces en ese caso no estamos haciendo un recorte y pegue, pero sí podemos hacer un recorte y pegue de esa ficha para ponerla en el texto propio luego. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer en ese texto propio es referenciar el autor, porque la idea la estamos sacando de un autor, o sea que referenciamos poniéndole el apellido del autor y el año de publicación de ese texto. Después tenemos otra ficha como es la ficha de resumen, que es la que vamos a hacer como tarea. La ficha de síntesis, donde destacamos las ideas principales del libro en general o de la fuente que estamos utilizando. Y la ficha mixta, en la que podemos, por ejemplo, poner tanto partes textuales como tantos de paráfrasis, o hacer una ficha de resumen y de síntesis. Aquí después ustedes tienen un ejemplo de ficha de resumen. ¿Tá? Y luego les presento la tarea, porque esta clase en realidad lo más importante es que ustedes hagan esta tarea. Esta tarea consiste en que en base al tema que ya eligieron, ustedes van a buscar 5 artículos o fuentes de información sobre el mismo tema abordado. Y van a elaborar 5 fichas de resumen. En cada ficha se incluirá, aparte de toda la estructura que ya les mostré, ¿no? Van a incluir
en el resumen, el objeto de estudio, el objetivo, la metodología utilizada, algún aporte principal y el resultado en la propia ficha. Esto tiene que ser un párrafo de más o menos 10, 12 líneas, no es más que eso. Una ficha no es una hoja entera, ¿tá? Es media hoja. Luego van a producir una síntesis a partir de las 5 fuentes consultadas. O sea, toman los 5 resúmenes y de alguna manera elaboran una síntesis con palabras propias y le ponen un título. Y luego envían al correo entonces los 5 resúmenes más la síntesis más los 5 artículos que ustedes eligieron. Y todo eso me lo envían al correo. No se olviden de nada, ¿tá? Porque esa es la tarea 9. Y todo esto ustedes lo están haciendo con el fin de poder llegar a hacer la tarea al final.